Lo que el progresismo no ve cuando aborda la seguridad es un libro recientemente publicado por Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad de la Nación, antropóloga, publicado por la editorial Siglo XXI Editores, y está aquí con nosotros. Sabina, bienvenida, gracias por estar. No, gracias a vos, Matías, por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gusto. Bien, bien, sí, pese a todo, bien. Pese a todo bien, y ahora con un nuevo libro, no es tu primer libro. No. Pero acá ahora con este debate que es, bueno, es parte de uno de los clivajes históricos, ¿no?, sobre qué hacer con la seguridad en la Argentina, y esta idea de progresismo o punitivismo, ¿no? Una vieja idea a la que ahora le vamos a entrar, pero entiendo que tu abordaje sobre una seguridad progresista está atado también a la idea del Estado benefactor, y cómo en los últimos años eso también, ¿no?, fue parte del problema. ¿Cuál es el abordaje? ¿Cuál es la idea del libro? Sí, ese es un punto central, por ahí el más conceptual de todos, ¿no? El más abstracto, y por ahí este libro trata de como bajarlo a tierra para entender dónde se ve eso, ¿no? Pero efectivamente, o sea, la seguridad como área del Estado crece conforme el Estado benefactor, el Estado que protege, que da bienestar a los ciudadanos y a las ciudadanas, que da derechos efectivos, ¿no?, al trabajo digno, a la vivienda, al hábitat, a la recreación, en fin, se fue deteriorando. Y eso comienza, yo diría, en un momento cercano a cuando Cristina Fernández de Kirchner decide crear el Ministerio de Seguridad de la Nación. 2010, ¿no? 2010, Sí. Fines del 2010. Y obviamente que no es que el problema del deterioro del Estado benefactor y la ampliación, digamos, de la tercerización de los servicios y del crecimiento de mercados a veces pseudo-legales, como digo en el libro, Sí. no es que empezó en el 2010, no es que empezó con el gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? Creo que lo que un poco plantea el libro, y retoma el libro anterior mío sobre la gendarmería, Sí. hay un proceso de larga data que se profundiza en los años 90 con el gobierno de Carlos Menem, que Néstor y Cristina tratan de resolver, saldar, emparchar, pero que sigue de alguna manera trabajando de modo subterráneo, ¿no? Y eso, bueno, va generando impactos que afectan la cuestión de la inseguridad, porque el delito, con cada crisis económica, crisis hiperinflacionaria del 89, crisis hiperinflacionaria del 2001, se disparó el delito, la metáfora, ¿no?, sirve para la cuestión, Sí. se dispararon los homicidios también, creció una cantidad de modo aceleradísimo los homicidios, inclusive de fuerzas efectivas de las fuerzas de seguridad, y después bajó la tasa de delitos, pero nunca volvió al número anterior. De manera que, bueno, en el terreno de la inseguridad se ve que la capacidad del Estado para proveer indirectamente en muchos casos, ¿no? Subsidio de transporte público, por ejemplo. Claro. Salarios dignos que le permitan a las personas criar a sus hijos, tener algún sentido del futuro, consumir, como ofrece el capitalismo, Sí. se va deteriorando. Y eso impacta en el terreno de la inseguridad, y sobre todo impacta en cómo el Estado entiende que debe administrar a esas poblaciones que van cayendo en las márgenes, ¿no? Trabajo informal, trabajo ilegal, ¿qué hace con ellos? Bueno, lo que ha hecho con ellos es poner a disposición, digamos, hace varias cosas, Sí. que no es la única, ¿no? Sí. Porque también hay toda una red de subsidios, mal llamados planes, pero a veces eso no alcanza, no ha alcanzado, entonces coloca a las fuerzas de seguridad, policías provinciales y fuerzas federales, a administrar esas poblaciones, selectivamente, por supuesto, ¿no? Y eso, bueno, va teniendo consecuencias, primero en el crecimiento de la tasa de población carcelaria, pero sobre todo en la dificultad para resolver el problema, Claro. o achicarlo o contenerlo. No, y pensaba en línea con eso que vos lo decís en el libro, los márgenes de maniobra de una seguridad progresista, una seguridad distinta a la que hoy estamos observando, son extremadamente estrechos, ¿no? Parece haber poco margen para que ideas distintas a la
qué sé yo, las que uno ve permanentemente en la tele, tengan cabida. ¿Cómo ves ese desfiladero angosto por el que transitan estas ideas? Yo creo que primero hay que aceptar que estamos en un estado del posbienestar, ¿no? Ajá. O sea, hay que aceptar eso, que el Estado está muy cercenado, por infinitas razones que por ahí no se explican desde el campo de la seguridad. Esto está pasando en otros países del mundo, no es Argentina la única. Entonces yo creo que hay que aceptar eso y entender cuáles son las políticas que se le puede pedir al terreno de la seguridad y cuáles son las políticas que tienen que llevar adelante otras áreas del Estado, no la seguridad. Porque cargar, o sea, hipersecuritizar, ¿no?, la agenda del Estado y que todas las políticas, cuando digo políticas es la resolución de conflictos que se producen por acceso a la vivienda, al hábitat. Recordemos Guernica, el conflicto que nosotros tuvimos en Río Negro con los pueblos originarios, los tercerizados del ferrocarril Roca, que son un poco los casos que yo retomo ahí. Bueno, absolutamente todos los conflictos, desde el narcotráfico hasta conflictos gremiales o de tierras, todo cae en el terreno de la inseguridad porque genera cortes, ¿no? Cortes mal llamados piquetes, gente que demanda por sus derechos, que el Estado no se los provee, pero no es que el Estado no se los provee en diferentes niveles, ¿no? Si vos seguís, como cuento en el libro, el caso del conflicto mapuche, ahí lo que hay es un proceso de hiperconcentración de la tierra, a costa no solo de las poblaciones originarias, a costa también de los criollos, que se produce por maniobras del Estado provincial contra lo que Kirchner en ese momento pregonaba, porque aprueba la ley de emergencia territorial en el 2006 para los pueblos originarios. Contra esa política nacional, los gobiernos provinciales y actores ligados al peronismo, hay que decirlo claramente, a veces encubiertos con una caparazón de progresismo, participaron de ese proceso en el que muchos pobladores se fueron quedando sin tierra, migraron a las zonas del Alto de la ciudad de Bariloche y después empezó este proceso de autoidentificación, ¿no? Y con todos los conflictos que eso genera. Entonces, hay aspectos que no tienen que ver con la seguridad, pero hay otros que sí, que yo los retomo en el libro, que claramente yo creo que el progresismo le entregó a la derecha finalmente la saturación policial, más y más policía, más y más gendarmes como única herramienta. El progresismo lo contenía la violencia, contenía relativamente la violencia de la fuerza, la derecha no le importa, ¿no? Ahora, hay otros temas sobre los cuales nosotros entramos a la gestión con interés de profundizarlos, que llevan mucho tiempo, ¿no? Llevan un tiempo de gestión largo que están asociados con... Uno es la legitimación y la oficialización de datos objetivos que permitan evaluar políticas de seguridad. Permitan decir, la gestión de Freddy fue un desastre, la gestión de Bernie fue un éxito, la gestión de Burrich fue buena o fue un desastre. Estoy entiendo, ¿no? ¿En base a qué? Claro. ¿En base a qué? Tenés un solo dato, que es la tasa de homicidios, que a nosotros nos da muy bien, pero claro, no estás midiendo cuál es el impacto de otro tipo de delitos. Hay una cifra negra que el Estado no se encarga tampoco de registrar, la registran algunas universidades. Hay datos que produce, por ejemplo, las procuraciones, Ministerio Público Fiscal Federal y también provincial. La provincia de Buenos Aires tiene uno de los mejores datos, que no son tampoco legitimados, ¿no?, para hacer el seguimiento de qué es bueno y qué es malo. Entonces, ese es un elemento central para que la performance de ciertos personajes que a los que estamos acostumbrados en el campo de la seguridad no termine siendo una manera de distraer, ¿no?, a la población sobre qué hacer con la seguridad. Hay un fragmento del libro que ya me interesa por la trastienda de lo que fue tu trabajo como ministra de Seguridad, que dice: durante los 2 años en que estuve al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, recibí casi exclusivamente 2 demandas. Más represión y más gendarmes. Casi lo único que te piden, incluso los propios. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, es lamentable, pero es así. O sea, vos sos ministra de Seguridad y para lo único que te llaman es: che, necesito más gendarme o reprimí acá. Más gendarme o reprimí acá. O che, que hay que hacer algo, ¿no? Porque nadie te dice reprimí. Te dice, pone orden. Che, hay que hacer algo, te decía. Claro, ¿qué sería algo? Hay que hacer algo. Sí. Entonces, nada, vos explicás. ¿Y qué ves ahí? ¿Qué advertís en esa demanda de la política? Yo creo que primero que esa demanda se hace escondida, ¿no? O sea, se opera. No es una demanda que algunos compañeros leales te la hacían llegar directamente y otros operaban a través de los medios.
Yo creo que está asociado a esta dificultad por efectivamente tener una política de seguridad que tenga algún rigor. Entonces, cuando vos ves la consecuencia del conflicto de los tercerizados del Roca en el corte de las vías de Avellaneda, que yo soy usuario del Roca, claro, puteás, Sí. como se puteás, Sí, no sí, te queda otra. Ahora, como funcionario de Estado tenés que tener otra política, otra actitud. O sea, ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que llegamos después del asesinato de Mariano Ferreira en el 2010, que se produce por ese conflicto y que Cristina lo resuelve, los siguientes 3 años lo resuelve y después le vuelve a aparecer otra vez la tercerización de los trabajadores del Roca en el 2015, que se expande con Macri, ¿no? Entonces, los y las compañeras me parece que lo que están es atentos al efecto, ¿no? A las consecuencias del conflicto en términos electorales, en términos de la tapa del diario Clarín, Sí. la tapa del diario La Nación, perdón que mencione estos diarios, pero Sí, son los sí. que importan. Sí. O el graph de la emisión de televisión que más se ve, en fin, todo eso es lo que en general importa. No está mal eso, yo no creo que está bien, digo, ¿no? Porque la política o los funcionarios también se dejan llevar un poco por el pulso o el humor social. El problema es que no hay políticas para atajar eso a tiempo, ¿no? Y evitarlo y reducir el nivel de conflictividad para no terminar haciendo uso de la fuerza, que siempre está la amenaza al uso de la fuerza. Nosotros gestionamos eso. La policía está presente, hace movimientos, hace maniobras mientras hay alguna negociación. Ahora, eso no puede pasar todas las semanas, ¿no? Y en todos los conflictos, sin importar de qué tipo de conflicto se trate. Y en todos los conflictos, entonces hay una parte ahí que es central y me parece que nosotros nos compramos la idea que el problema es el piquete. El problema no es el piquete, el problema es el conflicto que genera ese piquete o ese corte, ¿no? Que es una manera de protestar. Muchas de esas formas de protestar no son tampoco deseadas por quienes protestan. La gente que protesta quiere que resuelvan el problema, no salir a la calle a correr ese riesgo. Pero efectivamente esa fue la demanda principal y después el otro punto que es el de la demanda de gendarmes. Gendarmes, sí, necesito gendarmes. Está asociado a que la única herramienta que la política, o los funcionarios han utilizado en los últimos años ha sido la saturación policial, o sea, mucha policía en la calle para prevenir. Y con el argumento de que la gente pide eso. Es falso ese argumento, porque la gente pide eso si no le das otra cosa. Si vos si la gente no ve que no solo necesita que la policía dé vueltas todo el tiempo, lo que necesita es que se ocupe de alguna serie de cuestiones. Yo ahora estoy haciendo trabajo de campo en un barrio periférico en Lomas, y lo que la gente ve es que la policía no actúa donde tiene que actuar. Entonces, no es solo presencia y saturación un policía por cuadra, es que hagan algo. Para hacer algo hay que ir también ahí a una línea que nosotros llevamos a la gestión y que cuesta mucho implementar. No es una cuestión de solo de que uno quiere y el otro no quiere, porque requiere de una articulación con el Poder Judicial, de la articulación del Poder Judicial federal con los provinciales, para que una parte significativa del esfuerzo de las policías y las fuerzas federales sea en investigación criminal de mercados ilegalizados. Claro. Que son los lugares a donde van las computadoras que se roban, los celulares que se roban, las motos que se roban, los autos que se roban. Sobre eso no hay trabajo, y la saturación policial, mucho policía, mucho gendarme en la calle, te saca la posibilidad de que mucho de ese personal esté trabajando en esas líneas de investigación que llevan tiempo. Que Claro, eso ya se trata de una optimización de recursos. Claro. Total. Es Y una manera de gestionar, o sea, vos Claro. la población que está en las márgenes hay que tratar de evitar de gestionarla a través de la policía y hacer uso de la fuerza de seguridad para gestionar investigaciones que permitan desarticular o desincentivar los mercados ilegalizados. Acá dice en tu libro, asistimos a un proceso histórico que mantiene o amplía poblaciones cuyas vidas suceden total o parcialmente al margen de la ley. Y ahí me interesa esto, de la policía en los márgenes, que es otra policía, ¿no? Es otro tipo de gestión de la seguridad que la policía acá en Palermo. Total, ¿no? total. Y cómo a veces la presencia del Estado es muchas veces casi únicamente un patrullero que pasa. Exacto, ¿no? exacto. Y la jubilación mínima que llega y una UH. Esa es toda la presencia del Estado que hay en algunos barrios.
¿Y cómo es esa? Porque vos decís también acá en tu libro que hay una visión del Estado puro, racional, que solo produce legalidad y que cuando eso no sucede pasa a ser un Estado fallido, que es una cosa o la otra. ¿Dónde está ahí el nudo? ¿Qué ves ahí? Sí, es que eso es todo un debate, ¿no? Hay una tendencia a pensar que lo que pasa en nuestros países es que el Estado es débil o frágil o no lo suficientemente corrupto, duro o corrupto. O claro. Corrupto. Sí, sí. Y voy a decir esto, ¿no? No digo que la corrupción no exista, obviamente, existe. Ahora, ha sido también una batalla ganada por la derecha, por el neoliberalismo, ¿no? La tendencia a pensar que el Estado latinoamericano o el Estado argentino en particular es corrupto. Para que haya corrupción tiene que haber empresarios también que corrompan y tiene que haber población, digamos, que se deje llevar también por esa forma de vincularse con el Estado. Y yo creo que el Estado, al tomarse la decisión desde los años 70 en adelante, insisto, con el gobierno de Menem, que fue el más agudo, yo creo que en este proceso, lo que hizo fue soltar servicios, soltar. Y esos servicios que el Estado soltó, la gente los obtiene a través de alianzas pseudolegales o ilegales, con funcionarios de Estado. Con funcionarios de Estado. Entonces, el Estado habilita esas zonas de ilegalidad o de pseudolegalidad, porque muchos de sus funcionarios terminan proveyendo discrecionalmente servicios de esa manera. Servicios de protección. Sí. Donde la policía puede estar involucrada, pero a veces no solo está la policía involucrada, también hay seguridad privada, barras bravas, ¿no? Ahora estamos viendo lo de Rosario. Lo de Rosario de estos días, claro, sí. Entonces, yo creo que hay que poner el foco en esta relación que creo que existe entre cómo el Estado fue soltando servicios que prestaba a la ciudadanía para proveerles de bienestar y cómo muchos de esos servicios se terminan resolviendo a través de tercerizaciones que son también empresas pseudolegales, ¿no? Vos estás contratando gente y no le estás dando prácticamente ningún derecho. Sí. Bueno, eso está por afuera salvo que cambie la ley de trabajo, ¿no? Que es lo que están intentando ahora. Sí, sí. No, y ahora justamente estamos en un proceso de profundización de eso, ¿no? Vamos, exactamente. El Estado existe solo para garantizar seguridad, dicen, ¿no? Es para lo único que tiene que estar. Totalmente. Lo único que se infló hasta ahora es el presupuesto y de esas áreas. Las otras áreas están totalmente limadas, ¿no? Así que efectivamente hace falta disciplina y orden, que es lo que garantiza la ministra actual, para un gobierno que lo que está haciendo es quitando servicios del Estado que el Estado proveía, los va quitando en salud, en educación, en ciencia, no sé, en arte también, ¿no? Sí, incluso veíamos en estos días agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria manejando máquinas de intercargo en el aeropuerto, o sea, ya hasta en eso ponen a la seguridad. Sí, ¿no? Sí, eso es muy triste y supongo que los policías de seguridad aeroportuaria deben estar bastante enojados por esa decisión de la ministra, porque es desprofesionalizarlos, descalificarlos. Lo mismo que yo creo que debe estar pasando también en el despliegue de los últimos 10 meses de personal de las fuerzas federales en la ciudad para reprimir, donde vos ves ahí los policías federales de chalequito con una garrafa de gas pimienta, que es lo único que tienen, porque fíjate que el protocolo habilita el uso de arma letal, pero la policía no lo está usando, lo cual muestra que algo aprendieron durante el progresismo también. Claro. Deben estar bastante fastidiados, muchos de ellos, porque esos policías son los que están trabajando en las áreas de investigación, en las áreas de delitos económicos, en toda una serie. Y los ponen a reprimir manifestaciones. Los ponen a reprimir cuando en realidad tienen un montón de trabajo pendiente, hipercalificado, necesario. Esos son los de chaleco, los que están en las protestas. Exactamente, esos son los de chaleco, porque después tienen la Policía Federal tiene el cuerpo de infantería, que quedó cercenado por el traspaso a la ciudad. Que son los que sí iban al choque, digamos. Claro, que aprendieron a evitar el máximo uso de las fuerzas. Por eso digo que el gas pimienta, aunque es horrible, y no es tan tremendo como que te peguen con una tonfa, como que te tiren con balas de goma, aunque eso también sucede. Aunque eso también sucede, pero sucede en menor medida. Si vos comparás lo que la policía en Chile, o la policía en Brasil, o en Colombia, en México, cualquiera de esos lugares, es mucho más agresiva que nuestra policía, y eso es a pesar de Bullrich, ¿no? Es gracias a los otros gobiernos. Decís a pesar de Bullrich, porque si fuera por ella, la aplicación de la fuerza en la calle sería incluso peor. Sí, yo creo que sí. Después de lo que pasó con Maldonado, con Rafael Nahuel en los años de su gobierno, yo creo que sí. Yo creo que ella presiona y tiene resistencias internas. Mi interpretación de ese video que le manda el jefe
jefe de la Policía Federal a Feynman, Sí. mostrando a un policía federal rociando una nena contra el argumento del Ministerio de Seguridad, muestra que hay conflicto interno. Hay conflicto. Es muy difícil sostener 10. Nunca pasó en la historia argentina eso. No sé si por ahí en el golpe del 55 no había nacido. Pero tanto tiempo, había más militares, tanto tiempo, fuerzas de seguridad con presencia en la vía pública de la ciudad, fuerzas federales, no existió nunca. Ni siquiera en el 2001, porque en el 2001 estaba solo la Policía Federal, que además tenía jurisdicción en la ciudad. Ahora no tiene jurisdicción tampoco. Sabina, estamos hablando con Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad. Acaba de publicar su libro Lo que el progresismo no ve cuando aborda la seguridad, en la editorial Siglo XXI. Lo consiguen en todas las librerías. Pero lo que estás haciendo es plantear un debate que hoy parece bastante clausurado. Y pensaba también en los desafíos que se vienen. Digo, ya sabemos lo que pasa, todos más o menos convivimos con distintos tipos de hechos delictivos, pero hay algunos que se vienen grandes, ¿no? Que ya lo estamos observando, el caso Rosario es como paradigmático, pero me decías que estabas haciendo un trabajo de campo y ante la retirada del Estado, en algunos testimonios, también recorriendo algunos barrios pudimos recolectar, es que empieza el narco a ocupar ese lugar. Por ejemplo, hasta asistir de alimentos a los comedores, de zapatillas para los pibes, empezar a articular de otra forma con la sociedad de esos barrios, ¿no? ¿Qué estás viendo ahí de cara también a lo que eso, una vez que se retiró el Estado, queda? Sí, eso está pasando, hace tiempo que pasa, ya el año pasado ocurría. Nosotros hicimos un foro de debate sobre lo que está detrás de los conflictos, las violencias y los delitos, y ya había, yo ahí no estaba haciendo todavía trabajo de campo, pero ya estaba pasando eso. Claramente es la pérdida de poder adquisitivo, el empobrecimiento y esa retirada de servicios, ¿no? Del Estado, alimentario fundamentalmente. Hoy la provincia y los municipios están dando alimento. Hay algunos programas que todavía siguen existiendo. Sí. No es que no hay nada. El Estado Nacional, digo, cuando se retiró. El Estado Nacional se retiró absolutamente porque, ¿viste? Petovelo está intimada por la justicia y finge demencia, ¿no? Sí. Pero todavía hay presencia. Lo que no hay es otra clase de servicios importantes para la población. Pero yo diría que alimento todavía hay. En el lugar en donde yo hago trabajo de campo está próxima a la Feria La Salada, que es una gran proveedora de trabajo, informal, ¿no? Sí. Y también de ayudas. Entonces, yo creo que eso también compensa el problema del narcotráfico. Ahora, sí es cierto que hay mucha venta de drogas, que hay muchos chicos y chicas que ya están fuera de toda institución pública, o sea, que ya han sido ya como... no te diría que descartados por la escuela, pero la escuela ya no los cuenta. O sea, no es que los va a buscar, ¿no? Va a buscar algunos que todavía tambalean entre estar y no estar. Eso es un problema serio, o sea, que el Estado no tenga y no tiene, insisto, hace tiempo recursos, para eso es un problema. Sobre todo los que tienen que ver con el tratamiento de adicciones, que es un gran vacío en nuestro país. Comentaban que está bajando hasta el promedio de edad de los... chicos que consumen, cada vez más chiquitos. Y además droga que bueno, es pésima, ¿no? De pésima calidad, cosa que enseguida los afecta su capacidad, digamos, de vinculación con el otro. Mirá, yo creo que cuanto más dure este gobierno, peor va a ser el estado en el que quede. Bueno, ahora es la mitad de la población, ¿no? Una parte importante de la población en cuanto a acceso a no solo a la alimentación, porque la alimentación es importante, pero es muy básico al mismo tiempo, ¿no? O sea, nosotros tenemos lo mínimo que se puede pedir, claro. Tenemos que pedir mucho más, demandar más y bueno, yo creo que eso obviamente va a generar una dificultad muy grande para convivir. O sea, a mí lo que más me atemoriza de este proceso es si esto sigue así, que no parece que vaya a haber reactivación de la economía y esta burbuja financiera que armó el gobierno probablemente sea una catombe, ¿no? en el futuro inmediato. Si esto sigue así, yo veo a la Argentina en un estado similar al que conozco existe en México, Brasil, Colombia, ¿no? Donde la convivencia es muy difícil o casi imposible y lo que va
generándose son nichos cerrados donde tenés a la población de clase media alta, clase media inexistente prácticamente, y una cantidad enorme de gente que está a la deriva, ¿no? Yo veo ese escenario. Y para quienes la única respuesta es la policía. La policía y la cárcel. Que se las paga y se terminó. Sí. ¿Qué es lo que está promoviendo este gobierno, ¿no? Con todos esos proyectos de ley que mandó al Congreso, el proyecto de ley antimafia está pensado para los grandes dueños de los mercados ilegales de drogas, armas, etcétera. Está pensado para perejiles, sí. Inclusive para organizaciones sociales y políticas. El proyecto de modificación del artículo del Código Penal que rige la legítima defensa, que también lo que hace es habilitar a las fuerzas de seguridad a hacer cualquier cosa que va a ir en contra de ellos, hay que decirlo, ¿no? Bullrich no lo advierte, pero va a ser así. La baja edad de punibilidad, es decir, son todos proyectos de ley más el protocolo antiderecho, como yo le llamo, que es el antipiquete, ¿no? Mal llamado antipiquete, que es todo un enjambre de normativas que por ahora no han sido aprobadas, salvo el protocolo, que es una resolución, que van a tender a que la única respuesta sea la cárcel o la vida, porque en este despliegue, a medida que vaya pasando el tiempo y las fuerzas de seguridad empiecen también a perder el eje, el equilibrio, y a olvidarse de lo que aprendieron y de lo que se capacitaron, va a terminar en violencia, ¿no? O sea, más violencia del Estado desatada, ya sea con muertes, heridas o cárcel. Y en ese marco, para finalizar, el progresismo está como con sus dificultades que este libro aborda para romper esa dinámica de por lo menos plantear una alternativa, ¿no? De dar una mirada alternativa a ese camino, cuando hasta sectores políticos que no necesariamente son libertarios o macristas están bastante cómodos con este esquema de administración de conflicto, ¿no? Sí, pero que no resulta, resuelve. O sea, no resuelve, y además termina claramente la derecha apropiándose de eso porque lo hace mucho mejor. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo diferente y tiene que estar articulado con otras políticas de Estado. No podemos seguir pensando un proyecto alternativo sin articular seguridad con vivienda, hábitat, educación, salud, trabajo. No se puede pensar de esa manera. Sabina, gracias por haber venido, gracias por tu tiempo, felicitaciones por el libro. Lo consiguen entonces en todas las librerías. Lo que el progresismo no ve, Sabina Frederick, que intenta en este momento de aturdimiento y de debates clausurados plantear una alternativa a esta discusión. Gracias, Sabina. No, Matías, muchísimas gracias a vos por la charla. Gracias. Maldita suerte. Periodismo con menos ruido y más palabras. Siempre hay algo dando vueltas por tu cabeza. Re 107.3. Re